Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar la reflexión de esta mañana, porque hablar del laicado y de la teología del laicado es seguir hablando de eclesiología, es seguir hablando de la Iglesia, porque no cabe duda de que hoy estamos asistiendo a una cierta riqueza de teologías acerca del laicado. Podríamos decir incluso que el laicado está hoy de moda en la Iglesia, al menos a nivel teórico. Ya veremos que a nivel práctico las cosas no son tan claras, pero a nivel teórico sí. Y entonces la pregunta que surge en mucha gente, y yo creo que es una pregunta razonable y que además es una pregunta que corresponde a la verdad, es si esa preocupación que hay hoy por los laicos y esa preferencia que hay hoy por resaltar la teología de los laicos no es una moda coyuntural que está fundamentalmente basada en la escasez de vocaciones sacerdotales. De tal manera que pudiéramos decir que si en el futuro hubiera de nuevo muchas vocaciones sacerdotales, pues muchas de las cosas que estamos diciendo ahora acerca de los laicos pasarían de nuevo a segundo plano, como ha ocurrido en tantas etapas de la historia de la Iglesia. Por tanto, la pregunta es si realmente hay una promoción de los laicos y una nueva teología de la Iglesia que lleve a una nueva teología de los laicos, o si esto no es simplemente más que algo transitorio, que no va a tener futuro. Para que tenga futuro, evidentemente tienen que cambiar algunas cosas. No se trata solamente de una situación coyuntural. Aparte de que, aunque se afirma y con razón que hay una escasez de vocaciones sacerdotales, es decir, de vocaciones ministeriales, yo sigo pensando y sigo diciendo que vocaciones a la Iglesia sí hay. Lo que no hay quizás es vocaciones con el modelo de estructuración de Iglesia y con el modelo de estructuración de los laicos que nosotros hemos concretado. En fin, ya veremos esto cuando ahora desarrollemos la teología de los laicos. Pero el problema está siempre en que para que la expansión y la promoción de los laicos no sea algo coyuntural, es necesario dar una nueva teología de los laicos que no corresponda a la teología tradicional de los laicos que se ha generado en la vieja eclesiología. Con lo cual, de nuevo, estoy uniendo dos cosas que a mí me parecen esenciales. Para que haya una nueva teología de los laicos, hace falta una nueva teología de la Iglesia. Y para que haya una nueva teología de la Iglesia, es necesaria una nueva teología de los laicos. Es decir, la eclesiología y los laicos están íntimamente conectados, por lo que voy a expostar a continuación, y que va a llevar a un replanteamiento, tanto de qué es la Iglesia, como a un replanteamiento de qué es lo que son los laicos. Y ahí es donde tendríamos hoy que establecer una teología. Yo creo que este es uno de los problemas que nos ha dejado el Vaticano II. Porque el Vaticano II, como no ha tenido luego una continuidad de profundización, sino que de alguna manera ha habido una involución en la Iglesia en la que se ha intentado minimalizar los nuevos horizontes que había abierto el Concilio Vaticano II con Juan XXIII y con Pablo VI, como ha ocurrido esto, nos hemos encontrado con que se han perfilado cambios que hay que hacer, pero no se ha ofrecido y no se ha desarrollado luego la teología nueva, entre comillas, que sustituya a la vieja teología y que dé una respuesta a los nuevos problemas que hemos indicado. Concretamente, después del Concilio Vaticano II, y en parte por el Concilio Vaticano II, no puedo ahora esto desarrollarlo, ha habido una crisis de los sacerdotes ministeriales, del ministerio sacerdotal. Pero no ha habido una nueva teología del sacerdocio ministerial que de alguna manera permita replantear el sacerdocio ministerial desde una estructura diferente de las anteriores. Y lo mismo ocurre con la teología de la vida religiosa. Lo estoy indicando a los dos grupos humanos que de alguna manera más se acercan a los laicos y más contrapuestos están a los laicos. Porque también en la teología de la vida religiosa ha habido un replanteamiento desde el momento en que se ha dicho que los consagrados a Dios no son los religiosos, sino que los consagrados a Dios son todos los bautizados, y sin embargo, a mi juicio, no se ha elaborado una teología de la vida religiosa que de alguna forma dé una respuesta al nuevo planteamiento que se quería abordar.
Entonces hay que buscar una nueva teología del laicado. ¿Y cómo? ¿Dónde lo encontramos y cómo lo encontramos? Sigamos las mismas líneas que hemos seguido cuando hemos hablado de la Iglesia. Busquemos los orígenes y busquemos la historia, porque los dos nos van a ofrecer elementos desde los cuales podemos comprender la situación actual y al mismo tiempo nos van a dar pistas desde las cuales podemos desarrollar una teología del laicado diferente de la que hasta ahora tradicionalmente se ha ofrecido. ¿Y cuál es esa teología de entrada de la vida laical, de los laicos, que necesita, por así decirlo, un replanteamiento? Pues el punto de partida, como en todo, yo creo que en el cristianismo, el punto de partida es Jesús de Nazaret. La cristología es fundamental, porque nosotros no, como he insistido ya antes, nosotros nos acercamos a Dios desde una mediación, y esa mediación es la vida humana de Jesús. Y ahí es donde entonces empiezan a plantearse los problemas que nos pueden abrir nuevos horizontes y que nos pueden abrir a la teología de los laicos. Porque lo primero que hay es algo obvio y que muchas veces banalizamos o no le prestamos la atención. Jesús ni era un sacerdote ni era un monje, era un laico. Jesús no era sacerdote, no pertenecía a la tribu de Leví, no estaba emparentado con ninguna de las familias sacerdotales, ni pertenecía al alto clero, ni pertenecía al bajo clero. Sencillamente, Jesús era una persona corriente. Tan corriente que durante 30 años no hizo nada que llamara la atención. Este es otro elemento que nos daría para una larga reflexión. Jesús tuvo que prepararse para lo que llamamos nosotros vida pública cuando ya tenía 30 años, después de aprender a ser persona. Y aprendió a ser persona, aprendió del libro de la vida, que es el libro fundamental del que tenemos que aprender todos, mucho más importante que cualquier libro que nosotros leamos y mucho menos que escribamos. Aprendió a ser persona conviviendo con las personas, compartiendo con las personas y aprendiendo de las personas, que es la única manera que tenemos nosotros de aprender del libro de la vida. Entonces Jesús fue un seglar. Ahora también profundizaremos en el título de seglar, y fue un laico. Es decir, Jesús fue un ser humano que vivió una vida mundana. Jesús fue una persona mundana, vivió en medio del mundo y con las connotaciones que cualquier ciudadano de la sociedad judía, evidentemente una sociedad distinta de la nuestra, una sociedad de hace 2000 años, agrícola, una sociedad mediterránea, mucho más emparentada con los pueblos mediterráneos y con los pueblos agrícolas, y vivió desde las categorías que tenía su cultura, su sociedad. Hoy, tampoco podemos esto potenciarlo, hoy hay una rejudaización de Jesús. Se vuelve al Jesús judío, porque esto es el punto de partida del que nosotros tenemos que partir. De nuevo, yo soy, pero el código de la cultura en la que yo nazco y en la que yo vivo y en la que yo me desarrollo marca mi propia identidad. Yo estoy marcado, estoy socializado por la cultura y la sociedad en la que vivo. Es decir, el individuo es también un producto social. Recuerden ustedes la famosa afirmación de Simone de Beauvoir, que se puede hoy universalizar. La mujer no nace, sino se hace. Es un producto social. La mujer aprende a ser mujer en un contexto cultural, y según la cultura va a aprender una serie de obligaciones, una serie de derechos y una forma de vivir. Eso se puede decir de cualquier persona. Somos hijos de una cultura y de una sociedad. Y en esa cultura y en esa sociedad Jesús era un laico. Un laico además sin formación, sin especial cultura, por eso también va a ser despreciado por los intelectuales, y también un laico que desde ese punto de vista, como digo, pues da más bien la impresión, ustedes no olviden que los evangelios que tenemos son siempre narraciones acerca de la vida de Jesús de sus seguidores. Quiere decir que cuando se hace una narración de una persona con la que tú te identificas, tendemos a favorecer lo positivo y a disimular lo más posible lo negativo. Entonces hay que rastrear mucho más cuidadosamente los elementos negativos que muchas veces de una manera subterránea se siguen conservando en el texto. Y más bien lo que aparece es que Jesús pues, era una persona que participaba en banquetes, que asistía a las casas de los amigos, que vivía la vida como uno normal. No era un hombre, no era un asceta como Juan el Bautista. Juan el Bautista sí es mucho más el representante de lo que podríamos llamar los monjes.
Pero Jesús no, en absoluto. Jesús no tiene ningunos rasgos de monje, no tiene tampoco ningunos rasgos de clérigo. Entonces, en ese contexto, Jesús vive una vida normal. Pero esa vida normal, y aquí tendríamos que analizar la laicidad de Jesús, y para analizar la laicidad de Jesús tendríamos que de nuevo recorrer su vida, y no podemos hacerlo, porque entonces nos meteríamos en una charla de cristología. Esa laicidad de Jesús va a ser de alguna manera impregnada por la comprensión que se tenga de la vida de Jesús después de la experiencia de la resurrección. Lo digo de otra manera. Hasta que no hay la muerte y el anuncio de la resurrección, yo nunca pongo la resurrección como un hecho a la misma altura que la muerte, porque la muerte es el último hecho histórico de la vida del hombre. Lo histórico es que hay discípulos que dicen que han tenido una experiencia de Cristo resucitado. Pero todo lo que ocurra después de la muerte, si es que ocurre algo, eso ya está fuera de la historia. Ya nosotros no podemos decir nada ahí. Tenemos que ir a la muerte y volver, cosa que hasta ahora no ha hecho nadie. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es que la experiencia que tiene la Iglesia primitiva, concretamente los apóstoles, después de la muerte de Jesús, va a llevar a una explicitación de algunos elementos de la vida de Jesús que durante la vida de Jesús no se han establecido. Si lo quieren ustedes, el conocer el final de la historia me permite ahora arrojar luces sobre la evolución de la historia. Esto pasa en las películas. A veces en la película tenemos al principio una escena que es determinante, que tenemos que analizar. Y luego se pega un salto y se dice 20 años antes. Entonces empieza a contársenos la historia. Pero ya se nos ha ofrecido la clave de interpretación. La cuestión es si la hemos captado o no la hemos captado. Bueno, pues igual pasa con la muerte, con los evangelios. Los evangelios están escritos siempre desde la experiencia de que Cristo ha resucitado. Y eso arroja sus luces y también sus sombras sobre la vida de Jesús. Entonces, me temo que voy a detenerme aquí un poco, pero creo que esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que nos afirman los evangelios y en general los escritos del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús, que nos pueda servir a nosotros que somos seguidores de Jesús, desde la perspectiva de la resurrección, que es la que va de alguna manera a darnos la identidad oculta de Jesús de Nazaret? Porque en realidad eso es el secreto mesiánico. La identidad oculta, que es donde más se desarrolla, es en mi evangelio preferido, que es el evangelio de Marcos. Porque los demás, Mateo y Lucas, son plagiadores. Nosotros diríamos que han plagiado, porque plagiar es copiar al pie de la letra a otro sin decir que es de Marcos. Eso es lo que nosotros tenemos en el lenguaje usual, y eso es lo que hicieron Mateo y Lucas. Meterle nuevas cosas y cambiar algunas cosas, pero muchos textos de Mateo y Lucas están copiados al pie de la letra, como nos muestra con concordia de los evangelios, en los que palabra por palabra van comunicando lo que dijo Marcos, que es el primero. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Se nos dice algo fundamental. Jesús sí es sacerdote, pero es sacerdote de una manera diferente a lo que era el sacerdocio judío. Porque el sacerdocio judío es un sacerdocio fundamentalmente centrado en el culto, fundamentalmente centrado en el templo, fundamentalmente centrado en la liturgia, en los sacrificios que se ofrecen a Dios, que es lo que constituye el núcleo de la religión judía. Luego, cuando se acabe con el segundo templo, el año 70, y nos encontremos con un cristianismo sin templo, que es el que están añorando todavía muchos ortodoxos en el Israel actual, pues entonces se va a poner el acento mucho más en la sinagoga y se va a poner mucho más el acento en la ley, en la Torá y en la doctrina. Pero es una religión inicialmente muy cultural, está centrada en el culto, que es donde está centrado todo el núcleo de la religión judía. Y ahora viene un Jesús que nunca jamás en la vida aparece rezando en el templo, no sé si ustedes se han dado cuenta. El templo es el lugar de las controversias, el lugar de las predicaciones, el lugar del enfrentamiento con las autoridades, pero se nos dice que Jesús se retira a orar. Y siempre se retira a orar a un sitio escondido, a la naturaleza, pero no ora en el templo. La relación con Jesús con el templo, que fue una de las causas de su muerte, va a ser siempre una relación muy ambigua, muy ambigua. No es que niegue el templo, nunca lo niega, pero va a ser una relación ambigua, porque el templo de alguna manera se ha apoderado de la religión judía. Y Jesús lo que busca es una religión de la vida. Y en esa religión de la vida se nos dice algo por partida doble. Por un lado, Jesús es el sacerdote
pero es el sacerdote de un nuevo sacerdocio. Y para eso se nos pone un ejemplo, que es un ejemplo un tanto enigmático, porque apenas juega un papel en el Antiguo Testamento, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es el jefe de una tribu, que es un señor de una tribu, con su familia, con su clan, y que bendice. Y entonces se nos dice Jesús bendice, pero Jesús de alguna manera pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Y se añaden dos cosas. Jesús es sacerdote, pero es sacerdote porque ha vivido una vida sacerdotal. ¿Y qué es la vida sacerdotal? Una vida sacrificada, una vida entregada, una vida dada a los demás. Jesús ha vivido una proexistencia, es el hombre que ha vivido para los otros. En realidad lo que se nos está diciendo en el Nuevo Testamento y lo que se nos está diciendo en la carta a los Hebreos y lo que se nos está diciendo en los Evangelios es que se ha dado un salto. En la tradición del Antiguo Testamento nosotros ofrecemos sacrificios a Dios. ¿Y qué es lo que le ofrecemos de sacrificio a Dios? Pues los frutos del campo y de la naturaleza, los frutos del trabajo de los hombres, las cosas que tenemos se las ofrecemos a Dios reconociendo su soberanía, la soberanía de Dios. Pero ahora nosotros nos encontramos con algo mucho más radical, que va a tener también consecuencias nefastas para la teología posterior. Y es que Dios no quiere que le ofrezcamos lo que tenemos, sino que Dios quiere que le ofrezcamos lo que somos. Con lo cual ya Dios no quiere que le ofrezcamos el orden del tener, lo que yo tengo, sino que le ofrezcamos el orden del ser, lo que yo soy. ¿Y cómo le ofrezco yo a Dios lo que yo soy? Mi existencia. Ahí es donde va a venir la desviación de San Anselmo y de las teologías de satisfacción posteriores. Pues yo le ofrezco a Dios lo que soy cuando yo vivo mi vida sacrificándome y entregándome a los demás. Si hay algo que define la vida de Jesús, es una vida entregada a los demás. Y en esa vida entregada a los demás, Jesús es sacerdote y víctima. Es el que ofrece el sacrificio de su propia vida y es al mismo tiempo la víctima, porque es el hombre que no vive para sí mismo, sino que vive para los demás. Aquí se me viene enseguida a la mente como analogía, siempre analogías humanas, porque no olvidemos que los valores que Jesús nos enseña son valores humanos, valores cristianos, pero valores humanos, todos ellos. Aquí lo que se me viene a la cabeza siempre es el padre y la madre que se sacrifican totalmente por sus hijos para que sus hijos puedan ir más adelante de lo que ellos han sido y de lo que ellos han podido ser. El padre y la madre que no viven los hijos como una posesión, sino que viven los hijos como una donación. Entonces podemos decir, estas son personas que se han sacrificado por sus hijos. Bueno, pues Jesús se ha sacrificado por los seres humanos que se ha encontrado. Jesús ha vivido para los demás. Y ese es el sacrificio agradable a Dios. Luego la carta a los Hebreos lo recoge, como también lo va a recoger por otro camino Pablo, aunque Pablo va desgraciadamente tender por otro camino también diferente. Y se nos va a decir en la carta a los Hebreos, vuestro sacrificio es la solidaridad y la fraternidad con las viudas y con los huérfanos, que son dos de las categorías de indigentes y de pobres de la tradición judía. Y San Pablo nos va a decir que vuestra vida sea un holocausto agradable a Dios, que sea una hostia agradable a Dios. ¿Y cuándo nuestra vida es un holocausto agradable a Dios? Cuando nosotros vivimos el único sacrificio que Dios quiere. Y el único sacrificio que Dios quiere es no que sacrifiquemos los demás a Dios, sino que sacrifiquemos nosotros por los demás. Entonces es cuando nosotros estamos viviendo una nueva manera de concebir el sacerdocio, porque es el sacerdocio de la vida, es el sacerdocio existencial, es el sacerdocio de lo humano. Y entonces cuando nos encontramos, que adquiere toda una densidad enorme la problemática de Jesús. Porque Jesús lo que nos está diciendo con esto es que nos centremos en lo humano, que nos centremos en la vida, que no nos centremos en el culto, que el culto puede ser un sepulcro para Dios, sino que nos centremos en nuestra manera de vivir con los demás, en nuestra manera de relacionarnos sencillamente. O encontramos a Dios en las relaciones interpersonales o no lo encontramos en ningún lado. Esta problemática, que es una problemática que llevaría a una reflexión en profundidad, supone la oblación radical de Cristo. Cristo se ofrece, que es, a mi juicio, uno de los significados de la Eucaristía, uno de los significados de la Última Cena, que también se sacerdotalizó y también se clericalizó. Pero el sacrificio de la Última Cena es Jesús que consuma lo que ha hecho, lo que ha vivido. Una vida rota, entregada, dada a los demás.
Y ahora Jesús dice, de la misma manera que el pan se rompe, yo te ofrezco mi vida para que se rompa por los demás y para que mi vida culmine en la última entrega a los demás. Y ahí entonces tendríamos que analizar, y de nuevo nos surgirían distintas teologías, qué es lo que significa la pasión desde el punto de vista del sacerdocio existencial. Entonces, un sacerdocio que es una oblación radical, en la que encontramos a Dios en lo humano y en la que se nos hace patente lo que por otro lado nos dicen ya los profetas del Antiguo Testamento y lo que nos va a seguir diciendo el mensaje de Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Vivir la misericordia en la relación con Dios, en la relación con los demás e incluso en la relación conmigo mismo, aprender a tener misericordia conmigo mismo es uno de los elementos fundamentales desde los cuales nosotros tenemos que vivir como cristianos y desde los cuales nosotros tenemos que seguir el seguimiento de Jesús. Este planteamiento, desgraciadamente, no siempre lo hemos conservado, no siempre lo hemos mantenido, y ahora veremos las connotaciones que esto tiene para el laicado. Y no siempre lo hemos mantenido porque desgraciadamente ocurrió algo que luego se ha mantenido hasta hoy en nuestra Iglesia, en general en todo el cristianismo, no solamente en la Iglesia católica, también en las iglesias protestantes e incluso en las sectas evangélicas, los grupos evangélicos que ahora proliferan en distintos sitios del mundo, y es que de alguna manera el cristianismo posterior se centró no tanto en la vida de Jesús como sacrificio, cuanto en el sacrificio de la cruz como el sacrificio que nos abre a nosotros la reconciliación con Dios, que nos hace que tengamos la misericordia de Dios y que de alguna manera se constituye en el sacramento que nos salva. Yo en esto soy radical, lo he dicho en algunos de mis libros y lo sigo diciendo. Si ustedes escuchan, me fijo ahora por ejemplo, porque les resultará familiar, el canon tercero de la misa, y le damos las gracias a Dios por la víctima por la cual quisiste devolvernos tu amistad. Y nos ponemos a celebrar la misa y desde el principio de la misa hasta el final estamos diciéndole a Dios que somos pecadores. Estamos afirmando que Dios nos perdona. Como no nos lo creemos, volvemos a pedirle a Dios que somos pecadores. En el Gloria podemos pedirle las lecturas, volvemos a pedirle las fórmulas de los cánones. Estamos constantes, no nos caemos que Dios nos perdona, no nos lo creemos. Y entonces constantemente estamos ofreciendo el sacrificio de la cruz como el escudo protector que nos permite de alguna manera escaparnos de la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador. De nuevo, otra dinámica, Dios odia el pecado, pero no odia al pecador, y la que impide que Dios de alguna manera nos condene. Entonces el sacrificio de Cristo lo hemos concentrado en el misterio pascual, en la muerte y en la resurrección. ¿Y qué es lo que queda en segundo plano? Pues la vida de Jesús. Pero bueno, la vida de Jesús es la que nos permite a nosotros ser humanos. La vida de Jesús es aquella con la que podemos nosotros establecer una sinergia. Nosotros no vamos a morir en la cruz, y aunque muriéramos en la cruz no le vamos a dar el sentido de muerte en la cruz que ha tenido Jesús. Nosotros lo que sí podemos es vivir una vida sacrificada siguiendo las huellas de Jesús. Eso sí. Ahí ya sí podemos hablar con propiedad, porque ahí sí tenemos testimonio acerca de lo que fue la vida de Jesús, con los cuales nosotros podemos establecer una sinergia, una interacción. No podemos copiarlo al pie de la letra porque nosotros vivimos en una sociedad distinta, pero sí podemos establecer una conexión. Por tanto, lo que nos ha ocurrido desgraciadamente es que tanto se ha centrado en la pasión y en la resurrección, el misterio de la salvación, que se ha olvidado de que Jesús nos está ofreciendo una salvación para el aquí y el ahora de la vida. No una salvación para el más allá de la muerte, que también, pero primero el 100 por 1 en esta vida. Y el 100 por 1 en esta vida es vivir una vida que merezca la pena, es vivir una vida que tenga sentido, es vivir un proyecto de vida que me humanice, es vivir la experiencia de ser cristiano, que es la que posibilita que con el paso de los años, si me voy cristianizando, de la misma manera que me voy socializando, me voy haciendo cada vez más persona. Y en la medida en que me voy haciendo cada vez más persona, estoy creciendo no solamente en humanidad, sino estoy creciendo en santidad. Porque no puedo crecer en santidad si no crezco en humanidad. La santidad se muestra en los valores humanos, en los comportamientos humanos, en las relaciones humanas. Entonces, de alguna manera, la imitación y seguimiento de Cristo nos tiene que poner en primer plano la vida de Jesús. Si Jesús no me salva, ¿cómo voy a esperar yo que Cristo me salve?
si yo no sé si además realmente hay una vida después de la muerte? Mientras que si Jesús me salva, eso sí lo puedo afirmar. Yo no sé si habrá resurrección o no. Insisto que yo creo que sí hay resurrección, que no estoy negando la resurrección. Lo que estoy diciendo es que la vida de Jesús vale por sí misma, no porque además ha habido resurrección, sino que en sí misma vale. Y que si a mí me dijeran ahora, mira, Juan Antonio, tú vas a tener una revelación en la que vas a tener claro de que no hay resurrección y de que por tanto la muerte es lo último para el ser humano como es lo último para los animales, pues yo lo que respondería es: merece la pena haber vivido la vida como la vivió Jesús de Nazaret, y le doy gracias a Dios, si es que Dios existe, porque ya puesto a plantearnos que no hay otra vida, podemos plantearnos también si Dios existe, porque me he encontrado con Jesús en la vida, y lo mejor que yo soy, de alguna manera, está vinculado a lo que Jesús me ha ido mostrando en su propia humanidad. Y la humanidad de Jesús es la que me ha ayudado a mí a ser humano, y es la que me ha ayudado a mí a ser persona, y es la que me ha ayudado a profundizar. Entonces, a partir de ahí tenemos un centramiento en el misterio de Jesús, de nuevo la dialéctica de lo humano y divino en lo Jesús, en la que solamente podemos encontrar lo divino en lo humano, pero no podemos reducir lo humano de Jesús solamente a la pasión. La pasión es el resultado, la consecuencia de haber vivido de una manera determinada, que es lo que le llevó a la muerte. Si Jesús no hubiera dicho nada y no hubiera hecho nada en contra de los poderes dominantes de su época, Jesús no hubiera acabado en la cruz. Pero como dijo, hizo cosas que acabaron poniendo en cuestión la sociedad en la que vivía, pues la sociedad en la que vivía, cada uno en su grado y cada uno según sus planteamientos, acabó matándolo. Entonces, a partir de aquí tenemos que plantearnos algo, que es que el sacerdocio primero, la consagración a Dios primera que tenemos, es el bautismo. Porque el bautismo nos pone en función no de un sacerdocio ministerial, que eso viene luego, sino que el bautismo nos pone en conexión con el sacerdocio de Jesús. Y el sacerdocio de Jesús no es que él tuviera un ministerio, es que él vivía una vida sacerdotal. Y si nosotros vivimos una vida viviendo los valores evangélicos e intentando transmitirla a los demás, nosotros estamos viviendo una vida de consagración a Dios. Y si nosotros reaccionamos con los acontecimientos desde las posturas y desde los valores de Jesús de Nazaret, entonces nosotros estamos viviendo una dinámica que es la dinámica que nos acerca a Jesús de Nazaret. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer una primera afirmación. ¿Qué es el laico? El cristiano. El otro Cristo. A veces se ha planteado el sacerdocio como el otro Cristo. Porque el problema está en que el sacerdocio ministerial, que viene luego, y la vida religiosa, que viene luego, acaban usurpando lo que pertenece a la consagración bautismal y lo que pertenece al sacerdocio de Jesús, que es el sacerdocio de la vida. Y entonces se olvida de que, sí, el sacerdote ministerial, claro que es sacerdote, pero primero que nada es sacerdote porque es bautizado. Y si no es un bautizado y si no se ha consagrado a Dios por el bautismo, no es sacerdote ministerial. Y el monje, la vida religiosa, es una vida religiosa, una vida entregada a Dios, pero no es la vida consagrada en cuanto que es la vida que se le arrebata a los consagrados. Los consagrados en el Nuevo Testamento son los cristianos. Hay consagrados y no consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Los cristianos que han recibido el bautismo y que se han identificado con la vida, con la muerte y con la resurrección de Cristo. Lo que tenemos que replantear la vida consagrada de la vida religiosa, teología que está en buena parte por hacer, y tenemos que replantear el sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio ministerial no puede ser arrebatarle a los cristianos lo que es constitutivo de los cristianos. Por eso, en definitiva, el planteamiento no es, como muchas veces se ha caído en la teología, de definir al laico. El laico no necesita definición ninguna. Lo que es problemático no es el laico, lo que es problemático es el sacerdote ministerial y el religioso y religiosa. Eso es lo problemático. Y tendrán que explicar qué es lo que significa ser religioso y religiosa y qué es lo que significa ser sacerdote ministerial en sus distintas jerarquías y en sus distintos grados, sin que eso de ninguna de las maneras disminuya y ni de ninguna de las maneras ataque a lo que es el sacerdocio de todos los cristianos. Y por tanto, desde una manera de entender el sacerdocio que ya no puede ser la del Antiguo Testamento.
porque entonces estamos desvirtuando lo novedoso del cristianismo, que es precisamente la continuidad desde la discontinuidad con el Nuevo Testamento. Por tanto, desde ahí, ¿qué es el laico? Un cristiano que pertenece a la comunidad cristiana. Laos, en griego, es comunidad, pueblo. Es un miembro del pueblo. Y no necesita más definición. ¿Y qué es el seglar? El seglar es un cristiano que vive en el mundo. Es un cristiano secular que vive en el siglo. De ahí viene lo de seglar. ¿Por qué? Primero porque la vida religiosa se va a interpretar malamente como una renuncia al mundo y como una retirada del mundo. Entonces ya hemos estropeado de entrada, ya hemos estropeado el planteamiento que va a llevar a la vida religiosa, que desgraciadamente sigue subsistiendo. Y por otro lado, porque desde el sacerdocio ministerial se va a olvidar de que el sacerdocio es el sacerdocio bautismal. Y entonces lo que hacemos es clericalizar el sacerdocio de Cristo, y entonces nos encontramos con la sorpresa, que es una sorpresa que se da constantemente, de que cuando se celebra el Jueves Santo, que es la ceremonia por excelencia en la que vivimos la vida sacrificada de Cristo, que se expresa en el cuerpo y en la sangre de Jesús, en el pan y en el vino, que se rompen y se derraman y que sintetizan lo que ha sido la vida de Cristo y lo que va a ser a continuación de ahora de una manera cruenta y de una manera terrible. Cuando estamos celebrando la fiesta de los bautizados, se convierte en el día sacerdotal, que es el día del sacerdocio ministerial. Y eso es válido, pero es válido siempre que no olvidemos que antes que el sacerdocio ministerial, lo que estamos celebrando es la alianza nueva que Jesús ha constituido con Israel y, por tanto, en la nueva manera de entender a Dios que a nosotros nos viene desde el sacerdocio de Jesús. Entonces, el laico es sencillamente el cristiano. Y ahora usted explícame a mí qué es lo que significa para usted ser sacerdote ministerial. Yo soy sacerdote ministerial, pero sin que me disminuya nada lo que me viene a mí del bautismo, que es el sacramento por excelencia. En algunas ramas del protestantismo, la mayoría, los dos únicos sacramentos, los dos grandes sacramentos, son el bautismo y la Eucaristía. Y el sacramento del orden, en algunos de ellos, no es sacramento siquiera, es algo válido y algo necesario en la Iglesia, pero no es un sacramento. Nosotros los cristianos aceptamos, los católicos aceptamos 7 sacramentos, pero no cabe duda que dentro de los 7 sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía son los sacramentos mayores. Entonces, a partir de ahí surge una nueva dinámica. Se trata de que nosotros vivamos en medio del mundo como cristianos y de que nosotros vivamos en medio del mundo como miembros de una comunidad. Cuanto más se potencie la comunidad, más se va a potenciar al laico. Cuanto más se potencia al laico, más se va a potenciar a la Iglesia como comunidad. Cuanto más potenciemos al cristiano en el mundo, más vamos a potenciar la misión de la Iglesia y el estar de la Iglesia en el mundo. A mi juicio, pero esto tampoco podemos entrar ahora, en este sentido, la Gaudium et Spes es más importante que la Lumen Gentium. Porque la Gaudium et Spes lo que nos viene a recordar siempre es lo que constituye la entraña de la Iglesia. La Iglesia está al servicio del mundo, para evangelizar el mundo. La Iglesia no puede refugiarse en un gueto que se mira a sí misma. Entonces cae de nuevo en los sepulcros blanqueados de lo que pueden suponer a veces los templos. La Iglesia no puede refugiarse en su adintra, sino que vive desde la destra, desde el tender a los demás, como tendió a los demás Jesús de Nazaret. Entonces, a partir de ahí, podemos decir lo que dice por otro lado el Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que luego no lo hemos desarrollado ni lo hemos potenciado, o lo hemos desarrollado y potenciado de una manera embrionaria. Lumen Gentium, número 34. El concilio proclama el sacerdocio existencial y el culto propio de los laicos. Y dice a continuación, la consagración del mundo a Dios es la responsabilidad de los laicos. Los laicos tenemos que consagrar el mundo a Dios. Los laicos tenemos que vivir en el mundo, viviendo en el mundo las realidades mundanas, el dinero, la sexualidad, el prestigio, la cultura, la economía, viviendo en el mundo las realidades mundanas como las vivió Jesús y consagrándolas a Dios, cristianizando lo humano, porque esa es la función de los cristianos, cristianizar lo mundano. Entonces, a partir de ahí surge toda una dinámica nueva, a partir de la cual nosotros podemos desarrollar una teología de los laicos.
Porque en este contexto, claro, si vemos a la Iglesia desde el punto de vista de la institución, la Iglesia es una institución. Lo que reposa sobre la institución y lo que fundamenta la institución son los clérigos. Mientras que lo que fundamenta a los laicos y dentro de los laicos a la comunidad es, desde esa perspectiva, no la institución, sino la comunión de personas que a través del bautismo se sienten miembros del pueblo de Dios, que son, en ese sentido, la Iglesia. Esto lleva, de nuevo, a otra temática que está vinculada, a que en la Iglesia hay dos grandes eclesiologías, ya desde los inicios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es plural, si es que yo no sé cómo hemos caído en la uniformidad y en la homogeneidad, cuando nunca ha habido un escrito del Nuevo Testamento, sino que hay distintos escritos y distintas teologías. La Iglesia resistió a la tentación que se planteó a los cristianos en el siglo II y en el siglo III de eliminar los 4 evangelios y hacer un evangelio único para todos. Y no, se dijo que no, que aquí teníamos 4 perspectivas y que había que mantener las 4 perspectivas, no una. Y cada perspectiva es diferente, cada una perspectiva tiene sus matices, tiene su correspondencia, pero tiene también su diferencia. Entonces, en ese contexto hay dos eclesiologías, de una manera muy sencilla. Hay una eclesiología que parte de que Dios Padre, Dios omnipotente, ya digo que en el Nuevo Testamento siempre que se habla de Dios sin más apelativo se está refiriendo al Dios creador, al Dios del Antiguo Testamento. Dios nos envía a su Hijo. Su Hijo escoge a los apóstoles. Los apóstoles transmiten su apostolicidad a los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes surge el sacerdocio presbiteral, el sacerdocio diaconal, el sacerdocio episcopal. Tenemos una línea, que es línea institucional, es la línea apostólica. Dios, Cristo, el Espíritu que se transmite a través de Cristo, y ese Espíritu, la gracia de Dios, que se transmite a través de Cristo, ese Espíritu, se transmite fundamentalmente a través de los ministerios y a través de los sacramentos. Es la dimensión institucional de la Iglesia. Y eso se ha desarrollado enormemente en la cristología y enormemente en la cristología. De legato divino, de Cristo Capite, etc. Cantidad de tratados que fueron siempre poniendo en primer plano la cristologización de la eclesiología y que lleva a la afirmación corriente que tenemos de que Cristo fundó la Iglesia, sin plantearnos más la problemática de la evolución trinitaria que se da precisamente y a través de la cual se va produciendo el nacimiento de la Iglesia. Pero hay otra teología. Y esa teología es la de que Dios nos envía a Cristo, que es la palabra encarnada, en cuya humanidad nosotros podemos reconocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, que es para nosotros el Cristo modelo, que es el Cristo hermano, que es el Cristo de nuestra raza, el Jesús de Nazaret, que nos ha mostrado con su manera de vivir cómo podemos vivir nosotros, y nos ha enviado al Espíritu. Pero el Espíritu no solamente se nos transmite a través de Cristo, sino que el Espíritu sopla donde quiere y está donde quiere y se hace presente donde quiere. Incluso excede el marco de la Iglesia Católica como excedió el marco del judaísmo. El Espíritu es el que se hace presente en la humanidad. Lo expreso con las palabras de Ireneo de Lyon, que es un teólogo oriental, pero que es un teólogo que desarrolló su teología en Francia ya en el siglo II, siglo III, ya finales del segundo, comienzos del tercero. Que es cuando Ireneo de Lyon dice: el Hijo y el Espíritu son las manos del Padre. El Padre se hace presente a través del Hijo y el Espíritu. Y ustedes me vienen a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el laicado y qué tiene que ver con la eclesiología? Mucho, porque si viene todo a través de la dimensión institucional apostólica, la dimensión cristológica, entonces lo que surge es una sociedad desigual, que es lo que se ha definido de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. La Iglesia es una sociedad desigual, en la que unos mandan y otros obedecen, en las que unos enseñan y otros aprenden, en las que unos han recibido el testimonio de Cristo y la gracia de Cristo y los otros no la han recibido, siempre dejando en segundo plano que es que la han recibido con el sacramento del bautismo. Entonces ahí lo que surge es un cristomonismo, una cristología sin espíritu, que es la que en buena parte se sigue desarrollando en la teología católica y concretamente en la teología latina. Y añado además algo: y los españoles contribuimos de una manera decisiva a esto, porque los españoles, la Iglesia visigoda española,
fue la que introdujo en el credo el filioque, el espíritu que viene del Padre y del Hijo. Eso fue un motivo de conflicto con los ortodoxos y fue un motivo de conflicto con la Iglesia oriental, porque la Iglesia oriental ha defendido la otra teología, que Dios se hace presente a través de la encarnación del Hijo, a través de la palabra de Dios que se encarna en Jesús de Nazaret, y que Dios se hace presente a través de la inhabitación del Espíritu Santo en todos los bautizados que reciben al Espíritu Santo y que viven un proceso de espiritualización que es también de cristificación, porque evidentemente Dios, por así decirlo, es el que está detrás de todo este proceso. Aquí también entraríamos ya en la diferenciación del modelo de Trinidad y del modelo de comprensión que nosotros tenemos. Es decir, Dios se comunica a través del Espíritu y se comunica a través de la cristología. Entonces tenemos otra cristología distinta. Si la primera cristología es una cristología que favorece la jerarcología, que favorece los ministerios, que favorece los sacramentos, que favorece la gracia a través de la dimensión institucional, porque los sacramentos y los ministerios son instituciones de la Iglesia. Ahora lo que nos encontramos es con una eclesiología en la que se favorecen los sacramentos y los ministerios, pero se favorecen también los carismas, los laicos que reciben los dones del Espíritu, y cada uno de ellos presta un oficio y presta un ministerio y presta una función en la Iglesia, porque la Iglesia es la comunión, la comunidad de la que surgen los ministerios y de la que surgen los carismas. Es decir, una dimensión es la que se centra en la jerarquía, otra dimensión es la que se centra en la comunidad, y la que se centra en la comunidad es siempre bifronte. La Iglesia es apostólica y profética. Y fíjense ustedes que casi nunca se resalta lo de profética, y casi nunca se resalta lo de carismática, porque cuando se resuelve lo de profética y lo de carismática, ya no hay más remedio que hablar de los laicos. Y como los laicos han estado siempre en segundo plano, porque se ha impuesto la primera eclesiología, sobre todo en el segundo milenio, pues entonces evidentemente lo que se ha favorecido es una concesión muy clericalizada de la Iglesia, que ha posibilitado que se identifique la Iglesia con una parte de ella, que es precisamente el clero. Entonces, a partir de aquí ya surge otra problemática distinta. Ya no puede ser como fue en el siglo XI con Gregorio VII y como ha sido luego en el segundo milenio, que a los laicos se les encomienda el mundo, mientras que los asuntos de la Iglesia se le encomienda al clero. Con lo cual se expulsa a los laicos de los problemas internos de la Iglesia y se anula el papel de la comunidad como protagonista de la Iglesia, y se le deja solo las cuestiones profanas. Pero como no basta eso, luego ya no solamente se le va a dejar las cuestiones profanas, sino que van a ser las cuestiones profanas desde la dirección y desde la subordinación a los clérigos, que son los que le dicen a los laicos cómo tienen que actuar en los asuntos profanos. Con lo cual le hemos quitado, primero a los laicos le hemos quitado el protagonismo dentro de la Iglesia, y luego al final le quitamos también el protagonismo dentro de la sociedad humana y dentro del mundo, que se supone que por lo menos eso sí le quedaba, porque eso son las tareas profanas. Y entonces surgen las teologías que todavía se han mantenido, incluso hasta el Vaticano II, porque el Vaticano II dio pasos, pero no acabó, ni mucho menos el proceso, de que se invita a los laicos a colaborar con la jerarquía en la misión de la Iglesia. Colaborar, son colaboradores, no son los agentes de la misión de la Iglesia, con lo cual los estamos dejando cada vez más empobrecidos, de la misma manera que hemos dejado cada vez más empobrecida a la Iglesia. Entonces, cuando el Vaticano II viene e intenta plantearse esto y redescubre el carisma como algo determinante de la Iglesia, y redescubre al mismo tiempo la importancia del sacerdocio bautismal, y replantea la vida religiosa y le dice a la vida religiosa: no es verdad que hay dos tipos de cristianos, los cristianos que aspiran a la perfección y los cristianos que aspiran a los mandamientos. Y los laicos lo que tienen que hacer es cumplir con los mandamientos, que bastante tienen con eso, que además ni siquiera son cristianos, porque son los mandamientos de Moisés, que son los mandamientos del Antiguo Testamento, y los mandamientos de la Iglesia, que los ponemos a veces a la misma altura que los mandamientos de Dios. Y entonces los laicos que se dediquen a los mandamientos, que nosotros somos los llamados al sermón del monte y a la bienaventuranza.
con lo que le estamos quitando a los laicos el núcleo del cristianismo. Pero si en el Evangelio de Mateo, que es el evangelio más doctrinal de todo, el núcleo del evangelio es el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, que es donde se nos muestra un nuevo estilo de vida, una nueva concepción del hombre, una nueva concepción de Dios, una nueva concepción del culto, una nueva concepción de la presencia de la vida en el mundo. Hemos estado constantemente sustrayéndole a los laicos elementos que son constitutivos de la vida laical, porque era la única manera que teníamos de enaltecer, por un lado, la vida religiosa y por otro lado, la vida del ministerio sacerdotal. Entonces es una mala teología del ministerio sacerdotal y es una mala teología de la vida religiosa, que en parte sigue hoy subsistiendo. Y que además ha llevado la vida religiosa a algo que es simbólico, pero que expresa muy bien lo que era esta concepción. Y es que en algunas órdenes o congregaciones religiosas, incluso, pues cuando uno entra en la vida religiosa y promueve los votos tradicionales de la vida religiosa, ustedes no olviden que la vida religiosa surge a finales del siglo III, comienzos del siglo IV, es decir, que han pasado 300 años después de que haya aparecido Jesús. O sea que Jesús no inventó la vida religiosa. Otra cosa es que el Espíritu de Dios suscite la vida religiosa en la Iglesia, pero no a costa de los laicos ni a costa de la comunidad. Entonces, cuando se hacen los votos de la vida religiosa, se habla de que es un segundo bautismo y se cambia el nombre. Se cambia el nombre. Ya no es el nombre del bautismo, sino que es el nombre nuevo que se adopta cuando uno ha asumido que ya no es de la clase de tropa, sino que ahora pertenece a la élite. Y la élite son los perfectos que siguen, por así decirlo, los consejos evangélicos y la perfección. Esto hay que verlo también en su contexto. Esta teología la pueden encontrar ustedes desde los movimientos actuales, como el que acabo de mencionar, hasta las órdenes religiosas más antiguas, incluida la compañía. Porque esta ha sido la teología que hemos vivido todos hasta prácticamente el siglo pasado. Entonces se produce una pérdida. Se produce una pérdida que va a afectar a todos. Va a empobrecer la vida religiosa, va a empobrecer al ministerio sacerdotal y va a empobrecer a los laicos. Y se pierde lo que constituiría el centro de la vida laical. Ser persona en el mundo, ser persona en la Iglesia. Es decir, el laico tiene un rol activo en la Iglesia. Lo que ocurre en la Iglesia nos concierne a todos. No le concierne solo al Papa, a los obispos y a los clérigos. Nos concierne a todos. El que las cosas estén bien o estén mal en la Iglesia es una responsabilidad de todos. Y el laico tiene que plantearse cuál es su responsabilidad y cómo puede contribuir a su responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que desarrollar ahora una teología práctica del laicado. Una teología práctica del laicado que nos lleve a ver cuáles son los elementos a través de los cuales los laicos pueden hacerse presentes en la Iglesia y pueden contribuir a la Iglesia, empezando por las estructuras internas y siguiendo por las estructuras externas, o a la inversa, me da igual, si esto es una madeja, tienen ustedes por un lado o por otro, que siempre tiene que aparecer la totalidad. ¿Esto qué llevaría consigo? Potenciar y devolver a la Iglesia los ministerios laicales. Esto lo intentó Pablo VI, lo que pasa es que luego ha dado pocos resultados. Volver a los ministerios laicales y crear nuevos ministerios laicales como se crearon en la antigüedad. Al inicio había muchos ministerios laicales, lo que pasa es que luego, como se crearon la carrera eclesiástica, las órdenes menores, como se llaman, lo que hicieron fue asumir como propia muchas de las funciones y de las tareas que ejercían los laicos, con lo cual los laicos cada vez quedaban menos presentes, por así decirlo, en la vida de la Iglesia. Todavía me acuerdo en una canonización que hubo en Granada, Fray Leopoldo, que es un personaje muy conocido en Granada, un franciscano, que fue un hombre que suscitó una gran veneración, y tuvimos la beatificación de Fray Leopoldo y se celebró, y había que celebrar la comunión, eran miles de personas las que estaban allí, porque Fray Leopoldo atrae a miles de personas, como el Padre Pío, me parece, en Italia, en fin, estas personalidades carismáticas que han marcado. Y me acuerdo de una cosa que me llamó la atención porque marcaba mucho esto, había que repartir la comunión. Y el obispo, el primer requisito que puso fue que den la comunión los clérigos. Si no hay los suficientes clérigos, que lo den los religiosos. Si no hay suficientes religiosos, que los den los laicos, pero varones, varones, con mucho cuidado. Y luego ya al final, si no hay nadie, pues las mujeres. Lo de siempre. La mujer, la pobre, por ser laica y por ser mujer. Como no logremos superar esto, la Iglesia no tiene futuro. Entonces, recuperar los ministerios laicales. Y recuperar los ministerios laicales dentro del contexto en el que vivimos nosotros hoy. Esto nos llevaría a varias charlas, no es... Primero,
hoy se está dando un deterioro de las relaciones interpersonales en la sociedad. Vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más soledad. La soledad no es mala, la soledad es una necesidad humana. E incluso me atrevería a decir que cuanto más creatividad haya, habrá más soledad, porque hay más mundo interior. Cuando hay un mundo interior, uno tiene que encontrarse con la inmanencia de sí mismo. Como me decía hoy uno en la comida, nadie es más próximo a mí mismo que yo mismo. Ahí es donde me encuentro conmigo mismo. Por tanto, la creatividad y la soledad son, por así decirlo, elementos consustanciales de la vida del hombre. Pero una cosa es la soledad y otra cosa es el aislamiento, la incomunicación. Y la soledad se convierte en algo muy pesado, muy lastrante en las relaciones interpersonales cuando no hay comunicación. Y muchas veces no hay comunicación. La comunicación es comunicación banal, superficial, en la que hablamos del fútbol, hablamos de política, hablamos del tiempo, hablamos de mil cosas que no nos interesan en absoluto. Y nos podemos encontrar incluso con la tragedia, más frecuente de lo que a primera vista parece, de que incluso en el mismo seno del matrimonio y en el mismo seno de la familia, en realidad los cónyuges son un desconocido el uno para el otro, porque no se comunican. No hay una comunicación en profundidad. Y si no hay una comunicación en profundidad entre los cónyuges, será más difícil que haya una comunicación en profundidad entre los hijos y los padres. Y si no hay una comunicación entre los hijos y los padres, será también difícil que haya una comunicación con los amigos. Y los amigos muchas veces son camaradas, son partners, son colegas. Pero realmente amigos, como dice la Biblia, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Porque el que tiene un amigo es con aquel que puede comunicarse. Entonces el primer trabajo que tendríamos es generar, por un lado, la cristianización, que es siempre humanización de nuestras relaciones interpersonales. Crear una sociedad en la que haya más comunicación. Y para eso hace falta algo en la cual los laicos tienen una responsabilidad enorme. Porque el cristianismo que nosotros vivimos en una sociedad que no solamente es una sociedad laica y secular, sino que es una sociedad en buena parte menospreciadora del cristianismo y menospreciadora de lo religioso, una sociedad en parte hostil a los religiosos, en parte por el papel que ha jugado la Iglesia y que ha jugado el clero en la historia reciente de los 2 últimos siglos, porque yo creo que la gran fractura con la sociedad de la Iglesia se produce a partir de la Revolución Industrial y por tanto a partir del siglo XIX, aunque eso ha tenido luego su graduación. Entonces lo que se produce es una pérdida, por así decirlo, de capacidad de los cristianos en general y de los laicos en particular de presentarse en público como cristianos. Vivimos un cristianismo privatizante. Somos cristianos en el ámbito privado. E incluso a veces no nos atrevemos a presentarnos como cristianos ni con nuestros cónyuges ni con nuestros hijos. Que no se trata de que les impongamos nada. Sencillamente se trata de que lo mismo que nosotros respetamos su manera de ser, su manera de vivir y sus valores, en la medida en que podemos respetarlo y en la medida en que podemos compartirlo, ellos también tienen que respetar nuestra propia identidad y tienen que captar algo que nosotros tenemos que expresarlo no solamente de manera privada, sino de manera pública. Y es sencillamente que nosotros, los valores humanos que constituyen nuestra identidad como persona, nosotros los tenemos enormemente asociados y enormemente vinculados a nuestra experiencia cristiana. Y que la experiencia cristiana es la que nos ha ayudado a ser humanos y que al ser humano nosotros nos hemos ido profundizando cada vez más en nuestra experiencia cristiana. Entonces se trata, primero que nada, aprender a ser cristiano en público, no tener miedo de presentarse como cristiano en público. Que si yo soy, lo soy. Yo soy catedrático de una materia que no tiene nada que ver con la teología, la filosofía, en una universidad del Estado, que es un ámbito secular y donde además en general pues la Iglesia a lo más es tolerada, pero de ninguna de las maneras es valorada. Bueno, pues no perder el miedo de decir, sí, yo soy cristiano. Y además incluso en mi caso yo soy sacerdote, no tengo dificultad de decirlo. Pero que yo sea sacerdote y que sea cristiano no quita que pueda ser tan buen profesor como ustedes y tan buena persona como ustedes. Pero para eso yo tengo que en público explicitar mis valores humanos y de dónde tengo yo asociado y tengo valorado esos valores cristianos. Yo creo que el cristianismo en España, y no solo en España, pero sobre todo en España, yo envidio en eso mucho al laicado francés y al laicado italiano. Porque en Francia y en Italia hay muchas personalidades públicas que tienen relevancia y que no tienen dificultad ninguna en presentarse como cristianos y en haber mostrado que son cristianos. Y son respetados y aceptados como lo que son.
grandes ciudadanos y grandes personalidades que al mismo tiempo son grandes cristianos. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es aprender a cristianizar el mundo y aprender a desarrollar nuestra visión en el mundo, no ignorando nunca nuestros valores cristianos y dando testimonio de nuestros valores cristianos. Lo cual nos lleva también a algo que es determinante: los pecados de la Iglesia, porque hay pecados de la Iglesia. El Vaticano II, y concretamente por deseo del Papa Pablo VI, no quiso, y se borró en el borrador de las constituciones, se borró el hablar de la Iglesia pecadora. Entonces se puso que la Iglesia es pecadora en los miembros, pero no ella misma. No, la Iglesia es pecadora en ella misma, es la casta prostituta. La Iglesia tiene estructuras de pecado. En la Iglesia hay un pecado colectivo, que no es solo los pecados individuales de cada uno de nosotros, sino los pecados colectivos que nos han llevado al racismo, que nos han llevado a la xenofobia, que nos siguen llevando, desde mi punto de vista, a la intransigencia y a maltratar a las personas. Entonces, tendríamos también que aprender a protestar contra los pecados de la Iglesia. Se dice a veces desde la teología tradicional: la Iglesia es nuestra madre y a la madre no se la critica. Oye usted, ¿y Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Yo, una de las cosas que además siempre me han mareado. Ustedes buscan en los diccionarios de teología y se encontrarán montones de cosas que hablan de la obediencia de Jesús para decirnos que tenemos que obedecer al Papa, a los obispos y al clero. Pero, señores, Jesús no obedeció a nadie. Jesús fue un desobediente. Su obediencia a Dios le llevó a la crítica de la religión. Su obediencia a Dios le llevó a la crítica del clero. Su obediencia a Dios le llevó a la crítica de las personalidades que conocían la religión y conocían la ley y conocían la Torá. La obediencia no es la virtud de los laicos. La virtud de los laicos, en una nueva eclesiología, claro, es el discernimiento, la evolución. No podemos ser niños de pecho, como nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Tenemos que ser mayores de edad. Y ser mayores de edad es aprender a pensar por nosotros mismos. Y cuando hay algo que está mal, está mal. Y lo siento mucho, lo ha hecho el Papa, lo ha hecho el obispo, lo he hecho yo. Reconocer, está mal. No demos el salto que con frecuencia damos y que Jesús nos prohíbe, del esto está mal, a decir que la persona que ha hecho eso es mala. Porque lo primero es verdad, esto está mal. Pero no hagamos nosotros el juicio de la persona, dejemos el juicio a Dios, nos lo recordó Jesús. No nos convirtamos nosotros en los representantes de Dios. Dejemos a Dios que Él sea el que decida en última instancia. Pero ante un hecho malo, si ha habido pederastia, ha habido pederastia. Si ha habido una corrupción económica, ha habido una corrupción económica. Si ha habido una lucha por el poder, ha habido una lucha por el poder. Si hay un párroco que es un dictador, es un párroco que es un dictador y que está haciendo una dictadura en su parroquia. Hay que perder el miedo a la crítica. Y eso tiene que ver de nuevo con carisma y profecía. Y Jesús fue un profeta, el último de los profetas para nosotros los cristianos. Y además en eso tienen ustedes más posibilidades que los clérigos, porque el clérigo es más dependiente de la jerarquía, normalmente ocupa un lugar, el caso mío es excepcional, aunque yo también viví 12 años en la Facultad de Teología y tuve que dejar la Facultad de Teología, precisamente porque decía cosas, las que yo decía ahora, ya las decía hace 30 años, como pueden ustedes ver en mi libro. Vean ustedes mi libro de Institución y Carisma y vean ustedes mi libro sobre la Iglesia, Identidad y Cambio y verán ustedes que lo que estoy diciendo ahora, yo ya lo decía hace 30 años, lo que pasa es que hace 30 años no estaba el Papa Francisco, sino estaba otro Papa, y entonces no se podían decir las cosas que ahora se pueden decir. Pero esto yo lo decía hace 30 años, y claro, me ocurrió lo que le ocurre a tantos, que cuando dependes de la Iglesia para tu vida, para tu profesión, para tu trabajo, pues si dices cosas que no le gustan a los que están arriba, pues te puedes encontrar con que no solamente te pierdes, por así decirlo, tu capacidad de decidir las cosas en el puesto que ocupa, sino que incluso tu propia subsistencia en la Iglesia puede verse enormemente limitada y enormemente cercenada. Pero ustedes tienen la libertad de los laicos. Ustedes no dependen normalmente, ninguno de ustedes, de un oficio clerical. Lo que eso tendría que darle oportunidad para decir en la parroquia, para decir en la diócesis, cosas que no se atreve a decir nadie. Y cosas que ustedes saben porque ustedes viven en medio del mundo y en parte, porque esto también ha cambiado, pero en parte, los clérigos y los religiosos no vivimos en medio del mundo, sino vivimos de alguna manera en un gueto, en una isla muchas veces que nos aísla del mundo y que nos aísla de comprender el mundo. Es incomprensible que, por ejemplo, la Rota Romana y todo lo que significa la anulación de matrimonio no esté llevado por laicos, que son los que entienden, pero si no nos casamos, por lo menos el clero latino, y hay muchas cosas que te lo da la experiencia de lo que es una vida matrimonial y de que es una vida conyugal.
Y lo mismo se puede decir de otras muchas cosas. ¿Por qué no hay nuncios que son mujeres y que son laicos? Si en la Iglesia, además, en medievo había nuncios legados del Papa que no eran clérigos, sino que eran laicos. Es que la Iglesia se ha ido cada vez más clericalizando y cada vez más a costa de los laicos. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que plantearnos. Cambiar el modelo de Iglesia, la Iglesia es la familia de Dios, cambiar el protagonismo de los laicos, volver a los ministerios laicales, potenciar desde ese punto de vista la capacidad de las comunidades, a ver cómo podemos crear en la comunidad, en la parroquia, una comunidad de comunidades, en la que estén presentes distintos movimientos apostólicos, en la que estén presentes también distintas maneras de entender la Iglesia, unas más tradicionales y más conservadoras y con más arraigo en la tradición, otras más innovadoras y con menos arraigo en la tradición, pero que también están buscando vivir el cristianismo. Se trata de cambiar a la Iglesia como comunidad para que pueda también cambiarse el laicado, y en la medida en que potenciemos a la Iglesia como comunidad, también potenciaremos al laicado. Se trata al mismo tiempo, desde esa perspectiva de ministerios laicales nuevos, de instituir nuevos ministerios que respondan a las nuevas necesidades que tenemos en la actualidad y que nos llevarían hoy a ir viendo pues, que muchas veces la perspectiva es hacernos presentes en lo secular. Yo digo que la Iglesia está siempre dispuesta a dialogar con los ateos y está siempre dispuesta a dialogar con los no cristianos, pero casi siempre tiende a que vengan los ateos y los no cristianos a nuestros foros y hablemos entonces, y no que nosotros nos hagamos presentes en los foros ateos y en los foros seculares, que son donde se juega, por otro lado, la vida y donde se están planteando los problemas de la sociedad, y ahí es donde nosotros podemos vivir como ciudadanos y como cristianos. Si la Iglesia como institución ya no puede tener hoy el rol que ha tenido en el pasado, y tenemos que ir asumiendo cada vez más que va a haber un Estado laico y que en ese Estado laico va a haber cada vez más leyes, que son leyes que no están de acuerdo con la orientación cristiana y con la orientación de la Iglesia, y eso va a ser irremediable, porque estamos hoy en un proceso de separación cada vez más estricto entre la Iglesia y el Estado, aunque eso sea un proceso muy lento que todavía hoy estamos viviendo. Habrá que suplir la presencia de los cristianos en la sociedad, que ya no nos viene a través del influjo que puede tener la Iglesia institucional y el Estado, por la presencia de cristianos que son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, pero que además son cristianos, son laicos que defienden sus valores cristianos cuando tienen que afrontar los problemas. Y para eso tendrán que entrar en el debate argumentativo cuando se plantean las leyes, cuando se plantean las instituciones y cuando se plantean los problemas. Y además habrá que distinguir entre lo que son las leyes y lo que es la obligación de los cristianos. Pongo un ejemplo que es claro, luego ahora segundo pondré otro ejemplo que no será tan claro probablemente para ustedes. Evidentemente los cristianos no queremos la prostitución. Nosotros no queremos la prostitución, pensamos que la prostitución es algo denigrante, pero ¿de verdad que es tan deseable no haber ninguna ley sobre la prostitución? A lo mejor sí es bueno que haya una ley sobre la prostitución y que sea el Estado el que controle la prostitución. Y lo mismo se podría decir de otras cosas. A lo mejor es bueno que haya una ley que permita el acceso a las drogas, porque las drogas están en todos lados en la sociedad y no hemos caído en la trampa de la ley seca, que lo que hace multimillonario es a los que se aprovechan de la prohibición, y los primeros que no quieren que se legalicen las drogas es los que controlan las drogas, porque se le acaba el chollo, claro. A lo mejor es bueno que haya leyes, aunque nosotros los cristianos digamos que no debemos de usar las drogas, y nosotros los cristianos digamos que no usamos las drogas. Y cuando nos encontramos con problemas más graves, que no voy a entrar ahora porque sea una problemática que tiene su propia dinámica, porque se trata de la vida y se trata del ser humano, y ahí tenemos mucho más problemas, pero cuando nos encontramos a lo mejor en una sociedad en la que hay unas leyes sobre el aborto, pues a lo mejor no tenemos que oponernos de que se reformen las leyes sobre el aborto, aunque nosotros los cristianos digamos que nosotros como cristianos no vamos nunca a practicar el aborto. Pero no confundamos los valores cristianos con nuestra manera de estar en la sociedad. El cristianismo lo que hizo es cambiar al Imperio Romano, pero no porque el Imperio Romano hubiera cambiado las leyes, sino porque cada vez había más cristianos que eran ciudadanos del Imperio Romano que se abstenían de aquellas leyes que entraban en contradicción con los valores cristianos y que intentaban vivir los valores cristianos dentro de la sociedad. Entonces, a partir de aquí es posible desarrollar toda una problemática acerca de la presencia de los laicos en la sociedad,
acerca de la presencia de los laicos en la Iglesia, acerca de la presencia de los laicos en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. A partir de ahí podemos ir viendo cuáles son los problemas concretos en los cuales nosotros nos encontramos confrontados hoy y qué es lo que podemos nosotros aportar a la sociedad y qué es lo que nosotros podemos aportar a la Iglesia. Y ya acabo porque ya llevo más de una hora pasado de tiempo, para que nosotros podamos decir que sí, que el laico va cambiando poco a poco la Iglesia y va cambiando poco a poco la sociedad. Me acuerdo hace ya tiempo de esto, una vez con un dirigente de una de las ONG más conocidas que hay en España, no voy a decir cuál, pues me comentó un dirigente de las ONG que él no era cristiano, había sido bautizado cuando era un niño, pero que él había roto con el cristianismo desde hacía mucho tiempo y que él vivía al margen de la Iglesia y del cristianismo. Pero una cosa que sí le sorprendía cuando visitaba, era un dirigente de una ONG, cuando visitaba los distintos movimientos de esa ONG en las distintas ciudades, que siempre en toda esa ONG se encontraba a un grupo de cristianos y que eran de los más activos y de los más comprometidos de la ONG. Es decir, es que hoy, para ser cristiano, se ofrece una multiplicidad de vocaciones para los laicos que hace 50 años no existía. A veces a mí me han preguntado, ¿tú te meterías hoy de jesuita y te meterías hoy en el sacerdocio si tuvieras 20 años? Y yo digo, hombre, es que eso no se puede plantear, porque como es lógico, si yo tuviera 20 años no tendría la mentalidad que tengo ahora. La mentalidad que tengo ahora es la que me ha ido dando los años y la vida. Pero lo que sí puedo decir es que cuando yo hace 50 años me planteé ser cristiano, me parecía que la manera que yo tenía de vivir el cristianismo, que me resultaba más congruente, era el sacerdocio y en mi caso la compañía de Jesús. Hoy pues tendría que replanteármelo, no porque yo me haya arrepentido de lo que hice, yo creo que acerté cuando hice lo que hice, sino porque hoy hay otras posibilidades y a lo mejor mi opción sería distinta de la que hice hace 50 años. Entre otras cosas porque las opciones, y también incluso la misma vida matrimonial, pues muchas veces está condicionada por las circunstancias, por las personas con las que te has encontrado, por las estructuras en las cuales vives, por la influencia que puedan tener en ti determinadas personalidades. Entonces, a partir de ahí, replantearnos de nuevo que la vocación es algo que va evolucionando y que va cambiando. Y a partir de ahí preguntarnos, ¿qué podemos nosotros hacer para hacer presente a Dios en medio de la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo para transmitir mis valores humanos? Y al transmitir mis valores humanos, mis valores cristianos, empezando por los más cercanos. Y los más cercanos es tu cónyuge, son tus hijos, son tus hermanos, son tu familia, son tus compañeros de trabajo, son tus amigos, sin que tú impongas nada. El cristianismo no puede ser una imposición. Jesús no impuso nada, pero Jesús expresó siempre con libertad qué es lo que él pensaba acerca de la vida y cuáles eran los valores que habían que ser determinantes a la hora de tomar las decisiones. Entonces, a partir de ahí, la misión de los laicos adquiere un nuevo valor. Yo estoy convencido de que los laicos son el futuro de la Iglesia. Y dentro de los laicos, una última referencia, pero es que no tengo tiempo para sacar más cosas, pero no quiero dejarlo. A veces hay laicos que son más clérigos que los clérigos, lo cual, mal asunto, no nos arreglan nada, al revés, lo complican todo. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es, hay también mujeres que entienden la igualdad con el varón, y estamos condenados a la igualdad entre el varón y la mujer, y además yo creo que es un bien, yo personalmente, otra cosa es como le esté resultando a las personas concretas, pero yo personalmente me alegré mucho cuando el último gobierno que hemos tenido ha tenido más mujeres que varones, por primera vez en la historia de España, y será de las primeras veces en la historia mundial. Bueno, en alguna cosa por lo menos también podemos ser un poco protagonistas. Yo estoy convencido de que es un bien. Pero atención, hay mujeres que entienden la igualdad del varón con la mujer siendo tan masculinas, tan dominantes y tan machistas como el varón. Entonces estamos perdidos, porque ni nos ayudan a los varones a cambiar, que somos los varones los que tenemos que cambiar, ni ayudan a las mujeres a cambiar. Entonces eso también está presente en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia tiene que haber una revolución de la mujer, pero una revolución de la mujer que de alguna manera nos dé una sensibilidad que en principio no es exclusiva de la mujer, como no es exclusiva la sensibilidad masculina del varón, pero que nos dé otra manera de vivir los problemas de la Iglesia, otra manera de situarnos ante los problemas personales, otra manera de entender los sacramentos, otra manera de entender la familia, otra manera de abordar las relaciones matrimoniales, que nos dé otra sensibilidad
desde la cual la Iglesia pueda ser maestra y al mismo tiempo madre. Y nuestra maestra es muy poco madre muchas veces. Y cuando es muy poco madre, pues entonces no está de nuevo lo de misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces podemos perfectamente comprender la problemática del Papa Francisco cuando le dice a los curas que, sobre todo en el sacramento de la confesión, pero no solo en el sacramento de la confesión, que no sean funcionarios eclesiásticos, sino que sean realmente sacerdotes. Y sacerdote, primero que nada, comunicarle la misericordia y el amor de Dios. Que el Evangelio sea una buena noticia y no que el Evangelio sea una carga pesada que hace más dificultoso al ser humano y que nos obliga a cargar con pesos cada vez más pesados, que es lo que pasó en el judaísmo y que desgraciadamente, en parte al menos, es lo que también ha pasado en el cristianismo, que ser cristiano se convierte en asumir más obligaciones y más deberes, y entonces no puede ser una buena noticia, ni puede ser algo que atraiga a los demás, ni puede ser algo que nos atraiga a nosotros mismos. Entonces, en ese sanear el cristianismo, en ese dar una nueva vivencia del cristianismo, en ese dar una nueva vivencia de lo que significa el Evangelio, los laicos y las mujeres tienen que ser elementos consustanciales. Y yo creo que aquí nos estamos jugando el futuro de la Iglesia, porque cada vez más hay mujeres jóvenes, en filosofía son más o menos el 50% mujeres y 50% varones, en otras carreras hay más desigualdad, pero nosotros estamos más o menos ya equilibrados, y yo lo que me encuentro cada vez más es una generación jóvenes de mujeres que no están dispuestas a transmitir los valores cristianos a sus hijos y transmitir los valores humanos a su propia familia, porque se sienten que la Iglesia las maltrata y las trata con complejo de inferioridad, como si las mujeres fueran inferiores. Y entonces se está produciendo algo que es determinante para el futuro del cristianismo. Porque queramos o no queramos, los valores humanos nos vienen a través del padre, pero nos vienen sobre todo a través de la madre, porque la madre tiene una relación con los hijos que no puede sustituir nunca al padre. En parte porque hemos sido todos parte del cuerpo de nuestra madre, y eso genera una dinámica que no la podemos tener los varones respecto de los demás. Tenemos otras cosas, pero no tenemos eso. Entonces, si las mujeres dejan de transmitir los valores humanos cristianos, o transmiten valores humanos, pero no transmiten los valores vinculándolos al cristianismo, entonces se va a producir cada vez más una generación que sencillamente ha nacido en un contexto familiar que no les permite identificarse como cristianos y que incluso les lleva a lo que ya está ocurriendo, a desconocer lo que es el cristianismo. Y entonces nos encontramos con la paradoja que tiene que ver también con la conferencia de esta mañana, en la que buscamos la espiritualidad y buscamos las experiencias de Dios y las experiencias humanas en las tradiciones orientales y desconocemos las tradiciones espirituales y las tradiciones humanas que se dan dentro de nuestras propias tradiciones. Mientras que al mismo tiempo nos encontramos, como yo me he confrontado en la misma filosofía, que en el Oriente, concretamente ahora estoy pensando en la escuela de Kioto, en Japón, se ponen a estudiar los místicos cristianos porque creen que en los místicos cristianos hay una serie de aportaciones que son importantísimas también para los que viven dentro de las tradiciones hindúes y dentro de las tradiciones budistas. Y entonces nos lleva a la paradoja de que buscamos fuera lo que tenemos dentro, porque no conocemos lo que tenemos dentro, y buscamos algo que satisfaga nuestras necesidades y no somos capaces de encontrarlo dentro del ámbito en el que hemos desarrollado nuestra cultura. Como son ya más de 5:15, cortamos aquí y ahora Un montón de gracias por esta condensada conferencia. Muy condensada. Esto que acabas de decir, me parece que hay un libro tuyo ahí que recoge más. ¿Cuál es el que más recoge esto? De ahí hay dos. Uno es Eclesiología desde los laicos. Sí. Es un librito pequeño, vale además muy poco, 9 euros creo que vale. Es un monográfico de una publicación del País Vasco. Y luego lo otro, que es que salió de la segunda edición el mismo año, El cristianismo en una sociedad laica. Eso sí, ya lo he visto. Bueno, sin quererme extender, quisiera hacer tres observaciones. La primera es sobre la infalibilidad del Papa. Hablando antes, ya diste bastantes pautas, pero a mí me queda una en penumbra, y es, no sé, la lectura que tú podías hacer después de la eclesiología que planteaste en la primera conferencia.
Digo esto porque tengo la impresión, después de haberme metido un poquito en Congar, que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la Iglesia contemporánea, y que yo creo que la Iglesia un poco asume su papel autodivinizándose ella y no viéndose mediadora y por tanto no pecadora, como decías hace un momento. El tema de la infalibilidad a mí me resulta casi escandaloso. Recuerdo que Kierkegaard dice cómo tipos como Pascal o Bernardo de Claraval, que él tanto dice, ¿cómo se tragaron este sapo? Dice literalmente eso. Bien, cuando Pío IX define la infalibilidad, yo entiendo que en ese momento la Ilustración está a tope, cargándose la autoridad tan, diríamos, de siglos atrás, y poniendo la razón y la autonomía humana a punto. ¿Cómo actúa la Iglesia? Ah, ¿no queréis autoridad? ¿No queréis caldo? Taza y media. Infalibilidad pontificia. Bien, esto resulta, desde el punto de vista histórico, me parece un contraste tan fuerte que yo lo he tenido que un poco estudiar para la historia de España y no me puedo meter en ello, pero es realmente impresionante. Entonces, los papas que han venido después de la infalibilidad, salvo Juan XXIII, les ha gustado mucho, incluidos, salvo Francisco, los anteriores. Querían el ámbito de la infalibilidad agarrarlo pues ya no solo a las fe y costumbres, sino a otras muchas cosas. En fin, no digo la Humanae Vitae, pero también iría por ahí con todo el escándalo que aquello supuso. Entonces, en el Vaticano II, claro, yo estuve allí en Roma en aquellos tiempos y que me conste, a mí me dicen, es que parece que vives de aquello. Es que aquello fue un acontecimiento tan grande desde todos los puntos de vista, y ver que luego ha sido literalmente enterrado, que uno no se acostumbra a ello. Y Pablo VI en concreto, y aquí voy, pues resulta que, si no entiendo mal, suprimió la cuarta sesión del concilio, que era donde se iba a tratar la reforma de la Iglesia, con todo lo que en eso se ha cortado y que tú has dado pistas. ¿Por qué? Porque disminuía el papel petrino, el papel del Papa. Bien, creo que es una catástrofe que en los dos pontificados anteriores, creo que son 300 los que estáis en lista, digo 300 teólogos, no me acuerdo en qué lo leí, que han sido literalmente censurados. Por consiguiente, el páramo que hemos vivido está muy claro. Entonces, tú has dicho que la infalibilidad papal, bueno, o por lo menos el papado, pero todavía confirmado más en la autoridad papal, pues es el escollo. Me resulta muy difícil, como cristiano, tener que engullir la infalibilidad papal y, bueno, como cristiano lo acepto, pero evidentemente no lo puedo entender. Y dos cosas pequeñas porque me estoy alargando mucho. Sí, perdona, intenta ser breve. Brevísimo. No estoy demasiado de acuerdo en una cosa que has dicho. Cuando has insistido en que, y haces bien, en que aquí nos jugamos todo y que has insistido tanto en la vida de Cristo viviente como a lo que nos tenemos que atender y no tanto lo que va a venir fuera, yo entiendo que hay fracasos en la vida humana tan gordos que por mucho que queramos llegar a la plenitud aquí abajo, por lo menos se postula a la otra como necesidad imperiosa no solo de restablecer la justicia, sino la propia vida sin que la justicia venga de fuera a reponerla. Y no sé si era la otra, ya no me... Sí, la última. Voy deprisa porque ya tengo mucha culpabilidad. La tercera. Es un drama para el cristiano que se toma la fe de hoy vivirla a fondo, porque está todo en contra. Tú decías ahora, los seglares lo tenéis más claro, porque no tenéis, diríamos, vais directamente a ellos, no tenéis la mediación que tenemos los clérigos, que vamos con la cara de clérigos y tenemos... No, resulta que es que el ámbito en que normalmente, yo también soy profesor de universidad y ay Dios mío, decir en una universidad hoy que eres cristiano, vamos, produce sonrojo y otras muchas cosas.
De modo que si te atienes a la doctrina de la Iglesia, resulta que la criticas tú mismo desde dentro, y si te atienes a lo de fuera para hacer comunidad de fe, pues estás en la más absoluta soledad. De modo que responde lo que te parece. Respondo a lo que me parezca, porque tendría que haber ido tomando nota, porque son tantas cosas las que han salido que no puedo responder a todas ellas. Bueno, primero el tema de la infalibilidad yo no lo he tocado, ni lo he mencionado, ni se me ha pasado por la cabeza. Lo que yo me he planteado es que la configuración monárquica del prepado y la configuración monárquica que se le ha dado al papado, incluye también la infalibilidad, pero no, yo no lo he tocado, pues que hoy necesita una redimensionalización y que hoy no sirve, que eso no, y además no responde al Nuevo Testamento ni a la problemática de Jesús. Luego, lo segundo, por supuesto que la infalibilidad tiene un problema histórico, ya lo planteó King y sigue planteado ahí, porque hubo una serie de presiones y una serie de dinámicas que fueron los que impidieron la libertad en el concilio. En el concilio no hubo libertad para que todo el mundo pudiera expresarse de la misma manera. Y mucha gente pues, se marchó antes de que se promulgara el dogma de la infalibilidad. Infalibilidad solamente hay dos, no lo olvidemos. Y las dos tienen que ver con el más allá, con lo cual difícilmente es rebatible. Que la Virgen es inmaculada y que la Virgen está asunta a los cielos. Son las dos únicas definiciones que todo el mundo acepta que son infalibles. Todo lo demás son cosas que muchos quisieran que fueran infalibles, pero que no son infalibles. Para que haya infalibilidad, aquí hay un criterio de mínimo. Tiene que darse la unanimidad, según la doctrina oficial, la unanimidad de la Iglesia en torno al Papa y a los obispos. Y eso no se ha dado ni con el problema del control de la natalidad, ni con otros muchos problemas, con lo cual eso no hay. Luego, que evidentemente en la Iglesia hace falta, desde esa perspectiva, el caer en la cuenta de que hace falta una reestructuración y que dentro de esa reestructuración habrá que dar unas nuevas formulaciones a la infalibilidad, y que eso escandaliza, pues sí, evidente. Yo lo digo de otra manera, pero yo creo que es mucho más sencilla. Que seres falibles, contingentes y pecadores, como somos todos los seres humanos, y admitiendo incluso que Jesús se equivocó, porque Jesús esperaba la cercanía del final de los tiempos y no llegó, que podamos pretender ser infalibles es un proceso de autodivinización. Pero bueno, esto habría que hablarlo, habría que dialogarlo, habría que establecer en qué consiste, habría que establecer. Y eso es lo que quizá en una nueva eclesiología y en un nuevo contexto de iglesia en el futuro se podrá hacer. Hasta ahora no se ha podido hacer. Pero que hay un tema pendiente, sí. Que por otro lado eso no ocasiona especiales problemas, mientras que los dos dogmas de la infalibilidad sean la Asunción de María y la Inmaculada Concepción, también me parece evidente. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero todo lo que sea acerca del más allá, podemos rebatirlo difícilmente, porque de la misma manera que no tenemos un fundamento para hablar de lo que existe en el más allá, tampoco tenemos fundamento para rebatirlo. Con lo cual, bueno, a mí me preocuparían más declaraciones infalibles que tuvieran que ver con el aquí y ahora de cada día. Ahí es donde tendríamos los problemas serios. Mientras que no haya eso, y hasta ahora no lo ha habido, no habrá grandes problemas desde el punto de vista de la infalibilidad para que la gente pueda vivir sin que se complique la vida. Luego los laicos, hombre, yo no quería decir con esto que los laicos lo tengan fácil. Quiero decir que desde el punto de vista de la libertad de la Iglesia, el no depender institucionalmente de la Iglesia te da más libertad que depender institucionalmente. Esto me parece que es obvio. Pero que hoy ser cristiano es contracultural. Entonces no tenemos que sorprendernos. ¿Ustedes creen que yo no he vivido situaciones de sonrojo? Muchas veces benévolamente, porque yo tengo buena relación con los compañeros de la universidad, benévolamente algunas veces lo que me han dicho algunos, vaya lo que ha dicho tu jefe. Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero por otro lado también hay que dejar claro que se puede ser cristiano y no estar de acuerdo con todo lo que se dice y se hace en la Iglesia. Eso se puede perfectamente explicitar. Y además yo creo que incluso en muchos que no son cristianos es lo que ha ido cambiando la imagen de la Iglesia. Porque hoy hay la conciencia de que se puede ser católico y no estar de acuerdo con muchas cosas que dicen los obispos, que dice el Papa. Eso hace 100 años hubiera sido más difícil. Hoy yo creo que está universalmente aceptado. Y que ahí los laicos sí pueden hacer algo. Si no es que estaríamos reduciendo de nuevo a los laicos a la imposibilidad de aportar nada a la Iglesia. Y entonces estaríamos en una línea completamente opuesta a lo que nos constituye a nosotros el Concilio Vaticano II y a los que nos dicen los orígenes de la Iglesia. Y por último, sí, yo creo que hay incluso un congreso en los años 60
en las cuales Pablo VI habla del Espíritu Santo como el Dios olvidado de la teología católica. Y yo creo que es verdad. En parte por algo que sigue marcándonos, y que yo creo que también es fatal, que vemos a Dios como alguien externo, y no pensamos en Dios como alguien que desde dentro de nosotros mismos nos cambia, nos inspira, nos sugiere, nos habla. De nuevo aquí, yo creo que San Agustín en eso, que en otras cosas se equivocó, ahí fue muy acertado. Dios es lo más íntimo de tu propia intimidad. Y desde las raíces de tu propia personalidad te va a hablar el Espíritu de Dios y va a intentar sugerirte el Espíritu de Dios cómo tienes que comportarte y cómo tienes que sugerirte. Que es lo que por otro lado nosotros llamamos moralmente la buena conciencia. La buena conciencia es también la voz de la conciencia, con todos los condicionamientos humanos que tiene la buena conciencia, como toda expresión humana que está condicionada humanamente. Que muchas gracias, enhorabuena. Y he echado en falta algo que claro es imposible, pero yendo a Jesús de Nazaret, si él viniera ahora, siglo XXI, ¿le gustaría distinguir entre laicos y clérigos? Te lo hago la pregunta de otra manera. Ahí está todo el tema sacramental. Pregunto muy crudamente. Tú estás bautizado, yo también. ¿Qué nos diferencia? Que sobre ti un obispo puso las manos y te segregó. Algunos no podemos aceptarlo. Bien. Esto ya de nuevo nos metería ahora en otra dinámica que es la teología de los ministerios. Exacto. Yo no lo reduciría a que te pusieran las manos, sino desde la perspectiva de que la Iglesia es una comunidad y en la comunidad hay pluralidad de ministerios y pluralidad de carismas, pues que hay algunos a los que la Iglesia le ha designado una tarea y una función que no se le ha designado a todos. Exacto, pero no tiene por qué ser permanente, diría yo. Bueno, eso ya es otra historia, ya estamos pasando a otro tema, Claro. Eso ya es otro tema. El tema de la perennidad o no perennidad se puede además ser, de hecho así es, el Papa ha dimitido, eso hace un montón de siglos que no lo hacíamos, y se puede dimitir de obispo, y se puede dimitir de cura, y sin embargo la Iglesia dice, muy bien, tú ya no ejerces las funciones ni la tarea que se te ha encomendado, pero el sacramento que se te dio no se lo quitamos. Bueno, bien, estamos ya entonces de nuevo en otra dinámica distinta, que ya no es la dinámica que hemos planteado. Pero de nuevo, el ministerio es una tarea que se encomienda a unas personas. ¿Que se puede encomendar a otras personas? Sí. ¿Que se puede hacer de una manera distinta? Sí. Pero que es una tarea, no es nunca simplemente un privilegio que se te da. Uno de los males del sacerdocio es que se ha convertido en una teología de potestades y no en una teología de servicio. Y entonces lo que se produce a nivel de la Iglesia muchas veces, y lo vemos todos los días, es que tenemos un lenguaje de servicio y un comportamiento de dominio. Cuando dominamos a la gente y tenemos un lenguaje de servicio, entonces caemos en la acusación de Jesús: no os comportéis como los que dominan a los pueblos, sino que explotan a los pueblos. Yo a veces pido en la Eucaristía, cuando celebro la misa en público, pido no solamente por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, sino por todos aquellos que se les ha encomendado una tarea en la Iglesia, sean los que sean, para que se pongan al servicio del pueblo de Dios y no utilicen al pueblo de Dios en beneficio propio. Muchas gracias. En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid teníamos un fatuo como sacerdote y yo aguantaba su fatuidad hasta que se metió por el Vaticano II. Y entonces entré. Le dije, pero hombre, por Dios, pero ¿cómo es capaz de decir estas cosas sobre el Vaticano II y tal y cual? Usted ha venido a ofenderme. Salga usted de aquí. Me quedé tan perplejo que no le di ni dos tortas ni le contradije. Salí. Al día siguiente no, en la homilía, la Eucaristía del domingo siguiente, el hombre comentó el incidente. Y cuando yo al otro domingo aparecí por allí, me dijeron, oye Jaime, ¿a ti qué te ha pasado con este hombre? Yo le conté mi versión y dice, ya me extrañaba a mí. Lo cual quiere decir que además, pasados algunos momentos después, a este sacerdote lo han tenido que echar de allí por robo. O sea que adelante con la crítica, siempre que sea constructiva y tengamos razón, porque si no estamos agobiados. Muchas gracias. Recuerdo que el Papa Francisco, en una de esas homilías que él tiene, ha recordado que criticar al Papa no es pecado.
Luego, si criticar al Papa no es pecado, pues fíjense ustedes, criticar al cura o criticar al párroco. Bien, yo en principio quería comentar que no sé si somos conscientes de las consecuencias que tendría para las futuras generaciones el que la ruptura de la transmisión de los valores cristianos. Creo que no somos realmente conscientes, porque entre otras cosas, ¿cuántos libros se quedarán sin leer? ¿Cuántos grandes hombres de la historia humana se quedarán sin conocer? ¿Cuántas buenas películas? Y en el arte no digamos que está relacionado totalmente con los valores cristianos. Y por otra parte, le quería comentar cómo podemos impregnar la cultura cristiana en la cultura actual. Yo donde vivo, que vivo en una comunidad afortunadamente bastante abierta, nosotros tenemos todos los veranos campamentos con chavales abiertos a todas. O sea, los hay que pertenecen a la iglesia, los que no los hay, etcétera, etcétera. Y no se puede usted imaginar qué experiencia viven ellos. Y llevamos siempre un lema cristiano. Este año ha sido las huellas de Dios. Y cómo Dios se agranda cuando se habla a tanta gente. Y cómo ellos quieren conocer ese Dios. Y no digamos el bien que hace al barrio, a la comunidad, que todos entre los niños, ellos y los jóvenes, comparten esa experiencia tan genial. Nada más, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente, cuando presentamos una imagen de Dios que está en relación con el Evangelio, si el Evangelio es para todos los seres humanos, vamos a encontrarnos con que mucha gente va a sentirse atraída por esa imagen de Dios. Yo creo que detrás del ateísmo en España, y cuando he hablado también ahora de lo de la familia y que no se produjera en la familia, no olvidemos que el centro del catolicismo hoy no está ni en España ni en Europa, y que la situación, por ejemplo, en América Latina es completamente diferente. Y en la América Latina las familias cristianas siguen transmitiendo valores cristianos y no se ha producido el corte que se está produciendo en Europa y que se está produciendo en España, pero no olvidemos que detrás del ateísmo de mucha gente y detrás de la hostilidad de mucha gente no hay un rechazo de Dios ni un rechazo del Evangelio, hay un rechazo de la Iglesia y del papel histórico que ha jugado la Iglesia en nuestra sociedad y en nuestra historia reciente. Es un humildísimo testimonio, confirmando lo que aquí ya se ha dicho y tú has indicado muy bien. Yo me dedico a formar y tengo como norma desde siempre que todo el mundo, aunque dé los cursos ateos come curas, al cabo de 5 o 10 minutos yo coloco, miren, yo soy católico y como buen cristiano libre pensador. El efecto que vengo notando es muy positivo. Realmente haces a Dios presente en un momento dado y ha habido buenas reacciones. Creo que solamente ha habido una negativa. Alguien que me comenzó a escribir decía, hombre, parece mentira que tú, que eres culto, se equivocaba, creas en estas chorradas. Comencé un epistolario con él que tuve que interrumpir porque no tenía tiempo para nada. Pero decidlo, yo entre comillas, si me permite Estrada, digo, pero es una maldad, que decir hoy que eres cristiano, que eres católico, bueno, iba a decir una palabra pero no la digo, como que molesta pero mal dicho. Pero lo digo en el buen sentido, es decir, es excitante, es estimulante, es inquietante. Sí. Es contracultural. Sí. Es solo una experiencia que a mí me ha planteado lo que voy a decir. Yo he estudiado 13 años a un pensador oriental, que es Krishnamurti, 13 años. Y fue tan gordo que mi cosmovisión cristiana occidental y la que me transmitió este hombre durante 13 años me hicieron una crisis verdaderamente bestial. Yo vivía de una manera paralela ambas cosas. ¿Por qué? Porque veía en aquella cosmovisión, a través de aquellos 13 años siguiendo a ese hombre, que le hubiera conocido, pero no pude porque cuando le estudié no le pude conocer porque ya había muerto, me hubiera encantado ir a verle. Pero fui, diríamos, asimilando durante esos 13 años todo eso. El problema era que yo veía tanta verdad allí como la estaba viendo en la vivencia de mi fe cristiana. Varios años convivieron, pero sin juntarse ambas vivencias. Me planteó un problema muy grave. Consulté a algún teólogo y lo puse en crisis, por lo cual
pues retrocedí y me lo callé. Pero seguí tranquilamente confiando hasta que un día, lavándome la cara, se juntaron aquellas dos cosas de una manera muy armónica. Era que todo aquello, esa cosmovisión de Krishnamurti valía completamente, pero en la pirámide estaba, sin negarlo, la, diríamos, visión, adhesión de la fe a Cristo. Más todavía, siguiéndole a este hombre que tiene una inmensidad de escritos, me encontré una vez una palabra que hablaba del Espíritu Santo. Digo, esta es la mía. Le seguí como cazador a la pieza, a ver que era aquello naturalmente, no tenía nada, no tenía que ver con la tercera persona de la Trinidad cristiana, pero tenía toda la, diríamos, consistencia del Espíritu Santo cristiano, estaba allí. De forma que a mí me transmitió este hombre cómo el Espíritu Santo cristiano estaba allí en esta persona y en aquello. Con lo cual me planteó el problema que quería decir antes y ya termino. ¿Cómo salvaba yo, diríamos, el que Cristo es el valor absoluto para mí, habiendo visto verdad y el Espíritu Santo en otra parte? ¿Cómo salvaba eso? Al final, no lo sé, quizás esté haciendo una confesión muy personal, pero entendí por algo que una vez oyendo a un compañero licenciado en teología, dice, no, es que resulta que la encarnación de Cristo por sí sola es un acto divino que llena, diríamos, el infinito por todas las partes. Por consiguiente, diríamos, ese acceso personal y externo a Cristo a través de la revelación, los demás hombres la reciben igualmente a través de la religión que les ha puesto en sus manos su destino. Quizás el que dentro de la tradición hispánica más ha sabido hacer una síntesis entre lo que es la perspectiva budista y la perspectiva cristiana es Paniker. Y Paniker tiene un libro muy bonito, El silencio de Buda, que es un libro muy interesante. Es un hombre que conoce muy a fondo las tradiciones hindúes, no olvidemos que era su ascendencia familiar, y las tradiciones cristianas y la tradición budista. Entonces él, yo creo que es el que ha hecho una buena síntesis. Y luego hay otro libro que a mí me iluminó mucho, que es un libro de Kenitter, un teólogo norteamericano de ascendencia alemana, que también me parece que si no fuera budista no sería cristiano, o algo así es el título, y que hace de nuevo también una buena síntesis de lo que es ser cristiano y de lo que es ser budista. Lo que pasa es que al final hay que tomar una opción última, y al tomar una opción última, por mucho que tú asimiles del budismo, tiene que haber a última instancia una opción, porque llega un momento en que hay visiones que son contradictorias y tú tienes que escoger o una perspectiva o la otra, pero no puedes vivir las dos perspectivas al mismo nivel. Pero evidentemente que eso sí es uno de los elementos fundamentales. Y luego otra cosa que antes no lo respondí, porque me dijeron tantas cosas, se me pasó, pero que era una cosa importante. Sí, lo de la esperanza de la resurrección y lo de la esperanza de la otra vida es fundamental desde la perspectiva del problema del mal. El problema del mal no tiene una respuesta, a mi juicio, racional. Yo esa ha sido la postura que he defendido, sé que Torres Querube defiende otra, que conste que de los mejores teólogos que tenemos en España, que no tengan duda ustedes. Si hay un teólogo creativo en España y un teólogo que ha aportado a la teología, es Torres Querube. Lo que pasa es que él da una respuesta que pretende ser convincente para responder el problema del mal a todo el mundo, y da la casualidad de que hay algunos a los que esa respuesta no nos resulta convincente. Pero ya está, no pasa nada. Eso no quiere decir que no sea una respuesta. Lo que pasa es que yo digo que hay preguntas últimas, y la pregunta del mal es una pregunta última, y respuestas penúltimas. Y nunca hay una respuesta última que esté a la altura de la pregunta. En ese sentido, hay algo en la vida humana que es constitutivo, y que además tendría que ver también con el problema del infierno, que yo no me voy a meter ahora, ni mucho menos, y con otros problemas. Y es algo que yo creo que es determinante. La bienaventuranza, una de las cosas que se dice, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque acabaréis hartos. La humanidad es un grito por tanta injusticia, tanta ignominia, tantas víctimas, tanto desastre como ha habido y tanta gente masacrada a lo largo de la historia. Tiene que haber una respuesta para esas personas. Y si no hay una respuesta para esas personas, no digo cuál, porque yo no lo sé, si no hay una respuesta para esas personas, entonces se queda un déficit de sentido en la historia.
Y yo creo que la problemática del sentido es una problemática fundamental, una vida con sentido. Y además, en este sentido también hay que insistir en que si realmente hay una ansia de justicia que queda irresuelto en la vida humana y que de alguna manera está, por así decirlo, pendiente de la problemática de Dios, nosotros no tenemos más remedio que pensar que si realmente Dios existe y Dios realmente da una respuesta a esa hambre de justicia que hay en el ser humano, pues tiene que haber de alguna manera una experiencia más allá de la muerte que permita dar una respuesta. Sabiendo que nosotros no somos capaces de establecer una síntesis plena entre misericordia y justicia. Pero lo que nosotros esperamos de Dios es que Dios sí pueda hacer una síntesis plena en la que pueda dar una respuesta a la injusticia y al mismo tiempo que esa respuesta sea una respuesta de misericordia y que sean las dos cosas. Pero nosotros no podemos resolver eso porque nosotros o insistimos más en una y dejamos más al segundo plano la otra y entonces nuestras respuestas son siempre respuestas deficientes, como yo creo personalmente que las respuestas de Torres Queiluga y de todas las respuestas que he encontrado, no solo las de Torres Queiluga, sino todas las respuestas que he encontrado. No hay una respuesta última que apague todas las preguntas acerca del mal. Esa es mi postura. Ahora, insisto, su teología es válida y muy válida, y es uno de los mejores teólogos que hay en España. Vamos a ¿Me lo dar un aplauso.